Ya semana 12 ya prácticamente. Como dicen, el invierno ya se acerca. A ver, vamos a ver anatomía del sistema visual. ¿Qué cosa es el sistema visual? O aquí conocemos con el nombre sistema visual, ¿no? Es un conjunto de elementos nerviosos anatómicos, ¿no?, que transmiten, ¿no?, los impulsos luminosos. Es decir, las formas, los colores, las figuras que ven ustedes, ¿no?, todo el movimiento, por ejemplo, todo eso es captado por el sistema visual. Es un sistema bastante complejo, pero contrario a eso es bastante corto y simple en su estructura, ¿no?, que nos permite ver, ¿no? Tenemos un órgano receptor, que es el globo ocular. Tenemos vías de transmisión, que son el nervio óptico, el tracto óptico, las radiaciones ópticas. Zonas de relevo, el cuerpo geniculado lateral, el núcleo pretectal, y zona de decusación, que es el quiasma óptico. Ya saben ustedes, ya hemos visto, inclusive en las prácticas hemos visto el sistema visual, ¿no? Lo hemos visto solamente desde el nervio óptico, hemos visto en práctica el quiasma óptico, hemos visto también el tracto óptico, ¿no? El cuerpo geniculado lateral también lo hemos visto, las radiaciones ópticas y el área 17. Nos faltaría ver solamente el ojo. Precisamente este sistema se decusa, como dije, porque hay un quiasma óptico, pero no toda la información se decusa, ¿no?, de ambos ojos, solamente la que es, ¿no?, la que viene de la mitad nasal de la hemiretina. Cuando nosotros vemos una imagen, por ejemplo, yo me pongo frente a ustedes, ¿no?, esto lo veo con mi ojo izquierdo, esto lo veo con mi ojo derecho. Las dos imágenes se superponen en una sola. Pero esta parte de acá, ¿no?, yo la estoy captando así, mitad, ¿no?, con el ojo izquierdo. La parte nasal, esta parte que está acá, ¿no?, va a mi parte lateral de la retina, la hemiretina lateral. Y esta parte que es, ¿no?, hacia afuera, temporal, va hacia mi retina nasal, igual acá. Es decir, la información va fragmentada, no va como una sola. Es más, la imagen que yo veo no viaja así, ¿no?, durante la vía visual o por la vía visual, ¿no?, sino que se codifica en señales eléctricas que al final llegan a la corteza y la corteza procesa nuevamente y vuelve a tener esa imagen. Y ya luego con las cortezas de asociación veremos pues qué cosa significa lo que estoy viendo, ¿no? Si es una cara conocida, ¿no?, hacia dónde se está moviendo, ¿no?, qué colores presenta, ¿no? Y aparte de los colores, la percepción de los colores no es igual en todas las personas, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, como esta mañana que mi esposa me porfiaba de que la tapa de un tomatodo era marrón, pero es naranja, yo lo veo naranja, ¿no?, pero mi esposa lo ve marrón. Ya le digo, ya, color caramelo, ni para ti ni para mí, ya nos pusimos de acuerdo. Yo como nunca hemos peleado, para no pelear ya. Hay relevos, ¿no?, como los cuerpos geniculados laterales, que son núcleos, ¿no?, que van a alterar, en cierta manera, ¿no?, van a alterar lo que nosotros vemos, dándole mayor nitidez. Por eso la imagen debe llegar bastante clara, ¿no? Y una de las partes cruciales para que llegue clara es lo que se conoce como el nombre de la mácula en el ojo, que lo vamos a ver más adelante, que es donde se concentra la visión más clara y más precisa. Vamos a ver entonces la vía visual. El ojo es un órgano, ¿no?, es un órgano que viene a ser una proyección del cerebro. El ojo no es un órgano aparte, ¿no?, sino es una propia proyección del cerebro. Tal es así que el nervio óptico, tal como lo conocen ustedes y lo han visto en las prácticas, ¿no?, está envuelto en lo que es vía madre, ¿no?, está envuelto también en lo que es líquido cefalorraquídeo, tiene su propio espacio subaracnoideo y durante todo su trayecto está envuelto en dura madre con su respectiva aracnoide. Entonces, es una proyección del cerebro. Y el ojo, por lo tanto, es igual. Las partes que más resaltan acá son estas. ¿Cómo se llama esto?
La parte oscura del centro del ojo, la pupila, correcto, la pupila. La pupila en sí es un esfínter, ¿no? Es un esfínter que puede abrir y cerrar para, digamos, en cierta manera, permitir la entrada de mayor o menor cantidad de luz. Cuando estamos en la oscuridad, la pupila se abre para aprovechar lo mínimo que haya de luz solar o de luz de día, ¿no? Y se cierra cuando hay demasiada luz, ¿no? Un fogonazo, salen de una habitación oscura, por ejemplo, a una que está muy luminosa, entonces la pupila tiende a cerrarse, porque demasiada luz puede herir o puede lesionar a la retina. Luego tenemos, ¿no?, este pliegue, ¿no? Este pliegue, me acuerdo ahorita el nombre, tiene un nombre bien extraño, ¿no? Se llama pliegue ocular, ¿no?, que divide al iris en dos zonas, ¿no? En dos zonas. Un círculo menor o pupilar y un círculo mayor o iridiano. Ahorita me voy a acordar. Tiene un nombre bien extraño. Me acordaré. ¿Bien? Luego tenemos, ¿no?, la zona de la esclera, que es la parte fibrosa del ojo. De hecho, es una de las tres capas del ojo. El ojo tiene tres capas, una externa, que es bastante fibrosa, y que hacia adelante, ¿no?, se modifica, lo que conocemos como córnea. Si ustedes ven a través de la esclera no van a ver nada, porque la esclera es opaca completamente. Pero hacia adelante esa esclera se vuelve delgada y se vuelve también más fibrosa, un poco más dura, y se vuelve transparente para permitir el paso de los rayos, ¿no?, de la luz, los rayos luminosos. Sirve inclusive también, ¿no?, aparte de proteger el ojo, ¿no?, sirve también para la inserción de los músculos extraoculares, ¿no? Ya lo conocen, recto superior, inferior, etc. Luego tenemos, esto es visto por delante. Si yo saco la córnea, ¿no?, corto la pupila, ¿no?, corto el iris, yo voy a encontrar al fondo, mírenme, al lente o cristalino. Aquí aparece opaco, normalmente no es opaco, el mismo libro lo explica, es un artefacto de la fotografía, ¿no?, que ha salido así, en realidad es transparente, ¿no?, y es una lente que sirve para acomodar la visión lejana y la visión, ¿no?, de cerca. Encontramos también otra de las capas, ¿no?, la capa coroidea, que se encuentra por dentro de la capa fibrosa, que no es sino la esclera. La capa coroidea lo que hace es nutrir al globo ocular. Y encontramos también la capa más interna, que es la capa nerviosa, que es la retina. Entonces tenemos una capa fibrosa, que es, ¿no?, la esclera, una capa vascular, que es la coroides, y una capa más interna, nerviosa, que viene a ser la retina. Ahí están las tres capas, ¿no?, y los elementos que lo forman. Acuérdense que la córnea es un derivado de la esclerótica, o esclera como se le conoce también. Y la conjuntiva es una lámina que tapiza al ojo y la cara interior de los párpados a la vez. Esa es la famosa conjuntiva. Cuando se infecta y se inflama la conjuntiva. Acá nuevamente un corte sagital del ojo, en donde vamos a encontrar que la lente, ¿no?, y el músculo ciliar están dividiendo dos cámaras, como le llaman. Una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior presenta un líquido, ¿cómo se llama? Humor acuoso, que es como el agua, es así, es bien fluido como el agua, ¿no? Y cada 90 a 100 minutos aproximadamente se cambia, ¿no?, se cambia ese líquido. Ese líquido lo producen los cuerpos ciliares, ¿no?, producen ese líquido y drenan por este canal, pequeño canal, que es el canal de Schlem.
En cambio, esta otra cámara, que es mucho más grande, que es la cámara vítrea o cámara posterior, va a contener al humor vítreo, que a diferencia del humor acuoso, es bastante espeso, como la clara del huevo, más o menos, ¿sí? Como la clara del huevo, y además no se cambia. Con el humor vítreo que nacen ustedes, con ese se muere. No se recambia jamás. Es decir, no hay reemplazo, nada. Por eso es que cuando aparecen las famosas moscas volantes, que son condensaciones, como las que tengo yo, por ejemplo, tengo vídeo y veo que algo vuela por ahí, me llama la atención. O sea, las famosas moscas volantes que aparecen con la edad. Eso aparece en el humor vítreo. Y acá un cuadro con todo eso donde se localizan, ¿no? Qué volumen tiene aproximadamente cada cámara, ¿no? Y qué función tiene. Por ejemplo, el humor acuoso nutre la córnea cristalina, porque estos no tienen vasos sanguíneos, pero le llevan directamente los nutrientes. Y el humor vítreo amortigua los golpes y mantiene la retina pegada al fondo, en el fondo. Es decir, si ustedes hacen esto, la retina queda en el fondo y no se cae, no se mueve. A veces se necesita un golpe fuerte, ¿no? Porque tienen los boxeadores, el famoso desprendimiento de retina. O de tanto golpe que le dan, toda la retina comienza a moverse y a desprenderse, a pesar de la protección del humor vítreo. La retina, ya saben, tiene varias capas. La capa pigmentada, la capa de los conos y los bastones, la capa de las células horizontales, las amacrinas, ¿no? Y también tenemos la capa de células ganglionares, ¿no? A través de todas estas capas pasa la luz. Los conos y los bastones son fotorreceptores, son los que reciben la luz directamente, siendo los bastones los que aprovechan la menor cantidad de luz. Están hechos para la visión nocturna, pero no pueden captar los colores claramente. Por eso es el famoso dicho, ¿no? De noche todos los gatos son grises. Eso porque ustedes ven en la noche, por ejemplo, en la luz nocturna, por ejemplo, ya no se notan bien los colores. Parece que todo tuviera un solo color. En cambio, los conos, ¿no? Los conos tienen bastante agudeza en la captación de la luz, ¿no? Es la visión nítida que tenemos nosotros y la captación principalmente de los colores. Acá, todas las capas, ¿no? El epitelio pigmentario, los conos y bastones, que son los fotorreceptores, las células horizontales, las bipolares, las amacrinas y luego las fibras del nervio óptico, ¿no? O células ganglionares. Estas células, sus largas prolongaciones se juntan en un solo haz que se conoce con el nombre de nervio óptico. Y ese nervio óptico atraviesa el ojo. De hecho, hay una pequeñísima porción que se encuentra dentro del ojo, que es la porción intraocular o cabeza del nervio óptico, que se forma justamente en una zona que se conocía con el nombre de papila ocular, que vamos a ver más adelante. Entonces, la función de tantas capas es modular las señales y refinarlas, para que éstas lleguen lo más líquido posible a la corteza cerebral, de tal manera que la corteza, el área 17, al, digamos, desencriptar esa información, ¿no? La vea tal como la estamos viendo nosotros. Llega de cabeza, pero la vemos, ¿no? Con bastante nitidez. Aquí está, lo que les decía, las mismas capas. Aquí he respetado todas las figuras, así que todas están, o algunas completadas, otras con teoría. Y así es como vemos nosotros, ¿no? Así es como vemos. Por ejemplo, si vemos una imagen, esta imagen va a llegar acá, a la retina, y así va a ser mandada al área 17. El área 17 la recibe así de cabeza y automáticamente la voltea. La única manera de comprobar si eso es cierto es tocando los objetos, ¿no? A ver si tiene, por ejemplo, agarra esto, por ejemplo, que esto es superior, ¿no? Y esto es inferior, tal como lo estoy viendo yo. Pero en realidad a la retina llega. Si yo veo
esta flecha, por decir. Aquí le han puesto de 2 colores para indicar, ¿no?, lo siguiente. Mi ojo izquierdo y mi ojo derecho ven la flecha. Mi ojo derecho ve toda la flecha, mi ojo izquierdo también ve toda la flecha. Pero la ven en 2 campos, la ven en 2 campos. Campo derecho y campo izquierdo. La del campo izquierdo, por ejemplo, ¿no?, miren, ve, va a llegar acá, al ojo derecho, hacia esta retina que está acá. Esta retina que es la retina temporal, ¿no? Y la otra parte va a llegar también acá a la retina, ¿no?, a la retina nasal. Las retinas nasales, sus fibras, las fibras que salen de las retinas nasales, se van a cruzar en el quiasma, ¿no?, y van a pasar de un lado a otro. Pero las informaciones que vienen, o la información que viene, ¿no?, de las semirretinas temporales, no se cruza. Esto vamos a ver en un ratito. Acá está nuevamente, ¿no?, las 4 neuronas que conducen los impulsos visuales. En el fondo del ojo yo puedo ver la retina. Y en la retina puedo encontrar 3 cosas importantes. Uno, la papila óptica, la mácula y la fóvea. ¿Qué significa cada uno? La mácula es la zona de mayor nitidez, que se encuentra justamente en el centro del ojo. Y la fóvea, ¿no?, y la fóvea es una zona que no tiene vasos sanguíneos para que la luz pueda pasar sin ningún tipo de interrupción. Es decir, la fóvea y la mácula son las zonas que tienen más sensibilidad a la luz. Están especializados en la visión nítida. Mientras que la papila es, o el disco óptico también le llaman a veces, ¿no?, es la zona de salida de todas las fibras que vienen de las células ganglionares y que van a formar el nervio óptico. Son millones de fibras que salen por acá. Y por ese mismo nervio óptico van a pasar una arteria y una vena. La vena es la vena central de la retina y la arteria es la arteria central de la retina. La arteria central de la retina, ¿okay?, nace de la carótida interna y entra al globo ocular a través de la papila óptica y va a dar 4 ramas. 2 ramas temporales y 2 ramas nasales. Una nasal superior, una nasal inferior, una temporal superior y una temporal inferior. Como esa arteria es única, si esa arteria se llega a cerrar, entonces la persona pierde ese ojo. Porque no hay colaterales, por ejemplo, que puedan suplir esta arteria. Nuestro ojo, la vida del ojo y la nutrición del ojo y la función dependen solamente de una arteria, que es la arteria central de la retina, que pasa justo al medio del nervio óptico. Una vena bastante fina, ¿no?, bastante delgada y propensa, bueno, a cerrarse. Entonces, estos son los elementos que encontramos. En el pleno centro vamos a encontrar nosotros, ¿no?, la mácula y la fóvea, son las zonas de mayor detalle visual. Y hacia nasal, vamos a encontrar, es decir, hacia adentro, la papila, ¿no?, la papila óptica o disco óptico, que es la salida del nervio óptico. Acá se ha hecho un rastreo con láser, ¿no? Acá están los láseres, que son la información que toma este láser para crear, ¿no?, esta parte donde encontramos a la fóvea, ¿no?, y la cabeza del nervio óptico. ¿Dónde encontramos a la cabeza del nervio óptico? ¿En qué parte del ojo encontramos a la cabeza del nervio óptico? En la papila, correcto. Entonces acá, a pesar que no lo diga, aquí está la papila. Todo esto sería la mácula y en el centro se encuentra la fóvea. Una pequeña cosa donde se concentra el mayor detalle de la imagen. Con todas sus fibras que ya, con todas las capas que ya
se les está explicando acá. Después de la explicación. Los conos y los bastones tienen tres segmentos. Un segmento externo, uno interno y una terminación sináptica. Hay diferencias entre los segmentos externos. Segmentos externos, por ejemplo, en los bastones, ¿no? Son discos de doble membrana que se apilan uno sobre otro. En cambio acá es una sola membrana que está enrollada sobre sí misma. Así viene. Estos son los conos. Es decir, tienen más superficie para procesar la luz. En pocas palabras, el bastón, su segmento externo, es alargado y cilíndrico. Y aquí es un diámetro. ¿Okay? El interior tiene discos de membranas dobles y que se encuentran aislados uno del otro. Mientras este es una sola membrana continua, ¿no? Plegada sobre sí misma. Y los bastones son responsables, son muy sensibles a la luz, ideales para la visión nocturna, aunque hay poca luz. Es el fenómeno, no sé si ustedes han ido alguna vez, bueno, yo por mi lado sí recuerdo, ¿no? Que antes para ir al cine había que comprar la entrada. Había que ir a hacer cola, comprar la entrada y recién ir al cine, ¿no? Por la tarde, el horario que uno elegía. A veces uno llegaba tarde y entraba y no se veía la pantalla, pero no se veía nada. Estaba completamente oscuro y teníamos que quedarnos parados un rato ahí en la entrada con la puerta cerrada y esperar unos minutos, ¿no? Y de pronto ya comenzaban a verse ya por ahí, ¿no? Algunos movimientos abajo en la platea, ¿no? Ya comenzaban a verse las cabezas después de las personas y después ya podíamos ver, ¿no? Los asientos vacíos y nos dirigíamos hacia él. Esa es una fotoacomodación. Es decir, la pupila, ahí en ese caso se abre para captar la mayor cantidad de luz posible. Entonces, aprovechando la luz de la pantalla, ya luego podemos enfocar otros objetos. Cuando salíamos del cine, apagaban, por ejemplo, ¿no? Apagaban la luz de la pantalla y prendían, ¿no? Entonces, quedaba uno con la vista un poquito fastidiada por la gran cantidad de luz que había. O si no nos gustábamos la película y salíamos afuera, un día soleado, por ejemplo, dolía, ¿no? Por eso la gente hace esto, ¿no? O se tapa, ¿no? Se tapa la luz del sol para que no duela. Y ese es un reflejo fotomotor. Bien. Aquí están los dos tipos. Y aquí viene lo bueno, la vía visual. Nosotros vemos con 4 cuadrantes en cada ojo, los cuales llegan acá a la corteza, ¿no? A la corteza visual. Normalmente lo explicamos con 2 campos, uno nasal y otro temporal, para cada ojo. Es decir, un campo nasal y un campo temporal. Esta es la vía explicada, ¿no? Con todas. La primera neurona de la vía visual, ¿no? Es la célula ganglionar. La célula o neurona ganglionar, ¿no? Acompañada de la bipolar, que también es una neurona, ¿no? De la retina. En este caso, su primera neurona va a estar en lo que es, ¿no? La neurona bipolar, y la segunda va a ser la neurona ganglionar. De ahí salen las fibras de la neurona ganglionar para llegar al cuerpo geniculado lateral, dentro del cual también hay un núcleo. Esa sería su tercera neurona. Y la cuarta neurona la van a encontrar acá, ¿no? En la corteza visual primaria del área 17. Entonces, este camino tiene 4 neuronas. La primera, que es la arteria bipolar de la retina. La segunda, ¿no? La neurona ganglionar. La tercera, en el núcleo del cuerpo geniculado lateral, que es el núcleo geniculado lateral. Y la última neurona, que está en la corteza del área 17. Aquí podemos ver parte de la vía visual en este corte transversal, ¿no? Donde podemos observar nosotros, ¿no? Miren, ¿ve? Los nervios
óptico, los nervios ópticos. ¿Esto qué cosa será? El quiasma óptico. Y esto será los tractos ópticos. Luego vemos acá también las radiaciones, ¿no? Las radiaciones ópticas. El nervio óptico, ¿cuál es la función del nervio óptico? ¿Lleva la información de quién? ¿De quién lleva la información del nervio óptico? Ya, pero ¿de quién? ¿La retina de quién? De un solo ojo. ¿Verdad? Y viene la información de un solo ojo. Pero cuando se cruza en el quiasma óptico, ¿no? Las prolongaciones de la retina heminasal cruzan al otro lado, mientras que de la hemirretina temporal siguen en el mismo lado. Por eso, ¿qué información hay en el quiasma óptico? ¿La información de quién? ¿De dónde? De ambos ojos. El nervio óptico lleva información de un solo ojo. En el quiasma está la información de ambos ojos. Por eso, si yo corto así, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si yo corto el quiasma así? Meto tijera y ¡pum! Corto ahí. ¿Qué cosa pasará? ¿Ceguera? Ceguera bilateral. Porque estoy cortando la información que viene de los dos ojos. Pero si yo corto acá, la ceguera solamente del ojo derecho. ¿Cómo se dice ceguera? Anopsia. Lo sabría. Yo corto acá. Habría una anopsia monocular ipsilateral del mismo lado. Si corto la izquierda, ceguera en el ojo izquierdo. Si corto el nervio óptico derecho, ceguera en el ojo derecho. ¿Ok? Entonces sería una anopsia, ¿no? Monocular de un solo ojo ipsilateral. ¿Qué pasa si yo corto el quiasma así? Hemianopsia bitemporal. ¿Qué cosa estoy cortando yo acá? Estoy cortando las fibras que vienen de la hemirretina nasal. ¿Y por qué será entonces bitemporal? Debería ser binasal. Porque las hemirretinas nasales van a captar la parte temporal de la visión. Entonces, la parte externa de los ojos se va a quedar ciega y las partes internas, ¿no? Las partes nasales del ojo, van a quedar sanas. O sea, van a ver, en lugar de ver así, como voy a ver así, nada más así. No voy a ver esto, ni voy a ver esto. ¿Qué cosa lleva el tracto óptico? Ya vimos que el nervio lleva información de un solo ojo. En el quiasma está la información de los dos ojos. ¿Y acá? ¿Qué llevará eso? Es decir, también lleva información de ambos ojos, pero solamente de la mitad de uno de ellos. En este caso, acá, ¿qué cosa habrá? ¿Quién cruza para acá? ¿Y quién cruza acá? ¿O quién no cruza por acá? Entonces, miren, está llevando información de la hemirretina nasal izquierda y de la hemirretina temporal derecha. ¿Qué pasa si yo lo corto así por malo? Cada ojo quedaría parcialmente ciego. Por eso, hemianopsia. ¿Cómo sería esa hemianopsia? Nasal y temporal. Eso se llama hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima. De ambos. Es una hemianopsia homónima. Si yo veo más atrás, yo veo, mírenme, yo veo acá el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico que está rodeando, ya saben ustedes, mírenme, al pie peduncular, ¿no?
y llega al cuerpo geniculado lateral. Y de ahí salen, miren, estas radiaciones que van hasta la corteza visual. ¿Cómo se llaman estas radiaciones? Radiaciones ópticas, correcto. Pero estas radiaciones ópticas no son únicas. Hay una parte que pasa por el lóbulo parietal, que son las radiaciones ópticas superiores o parietales. Y hacia abajo hay otra radiación, ¿no? Hay otra radiación que se llama radiaciones talámicas inferiores, que pasan por el lóbulo temporal y que hacia atrás se doblan de esta manera, conocida con el nombre de asa de Meyer, el asa de Meyer. Estas serían las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas. Justamente se van acá, ¿no? A la cara interna del lóbulo occipital, justamente donde se encuentra el área 17, ¿no? Que es el área, ¿no? Visual primaria. Asa de Meyer, durante su trayecto, las fibras inferiores de las radiaciones ópticas realizan una curva pronunciada hacia adelante, rodeando el ventrículo lateral del lóbulo temporal. A esa porción se le conoce como el asa de Meyer. Entonces, el asa de Meyer pertenece a las radiaciones ópticas inferiores. Así se vería el asa de Meyer. Ese sería el asa de Meyer. Superiores e inferiores. Los inferiores producen el asa de Meyer. Las superiores son las radiaciones ópticas superiores. En este caso serían parietales, y estas serían las radiaciones ópticas inferiores o temporales, dependiendo del lóbulo en que se encuentran estas. Y como dice, esta asa de Meyer está rodeando ¿a quién? ¿Qué cosa es esto? El asta lateral o asta temporal del ventrículo lateral. ¿Y a dónde llega todo eso? Llega acá. Llega acá. Al área 17. En la cara interna del lóbulo occipital, el área 17 se encuentra a lo largo de toda la cisura calcarina, en su fondo. ¿No? Si ustedes saben, la cisura calcarina tiene un fondo, ¿no? Tiene un fondo y en sus labios, es decir, hasta acá. Si yo rodeo así, ¿no? Serían los labios, las orillas del surco calcarino. Ahí también está el área 17. Y en la parte externa, ¿dónde se encontraría? En el giro polar, en el giro polar, ¿no? Del lóbulo occipital, que es la parte más posterior del lóbulo occipital. Aquí también hay una representación, cómo van, cómo van estas, ¿no? Las nasales se cruzan, pero las temporales no se cruzan. Por eso le dije, aquí hay información de un solo ojo. La información viene en este sentido. ¿Ve? Un solo ojo. Acá están los 4 ojos en el izquierdo. Los 4 ojos, perdón, los 2 ojos. 4 campos, ¿no? Del ojo. Aquí habría información de ambos ojos, pero de las mitades, nada más, de las mitades de un ojo. Nada más. Y miren, hacia atrás, ¿no? Hacia atrás viene más información. La información de ambos ojos, para luego ponerse ya de cabeza en lo que es el área 17. Esta es una imagen, ¿no? Que viene ahí también, pero que te explica sobre su origen, que está en rojo, las vías subcorticales, todos los elementos que fueron las vías subcorticales, la vía visual primaria, que es esta de acá, y tenemos luego las vías de procesamiento especializado. En el cerebro hay varias vías especializadas, ¿no? O sea, esa corteza visual se divide en B3, por ejemplo, que se llama B3, que procesa y analiza las formas, B4, que procesa los colores, y B5, que procesa el movimiento. Esta B3 y B4, ¿no? Forman la famosa vía ventral. Es el qué. O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Y la otra es dónde y cómo lo estoy viendo. Ya son más asociativas.
y luego las áreas de integración superior. Estas áreas de integración, ¿no?, son áreas donde se guardan eventos pasados para comparar con el nuevo evento que están viendo. Si algo han visto ustedes, ya han visto algo, ¿no?, entonces eso queda registrado en la corteza cerebral y eso se asocia luego con lo que están viendo. Por eso que cuando ustedes ven por la calle pasar un carro, por ejemplo, ustedes saben, sin verle el logotipo, saben de qué marca es, ¿no?, porque ya han visto un carro, ¿no?, de esa manera. Ya saben que de repente es un Toyota Yaris, por ejemplo, voy a darles un ejemplo, ¿no? Pero si ven pues un último modelo, eso que no se ven acá, por ejemplo, ustedes ven, ¿qué digo? Que es un Lamborghini Murciélago, pues, ahí por la calle. Uy, ¿qué tal carrazo? Dicen, ¿no? De repente se acuerdan que ustedes lo han visto en una revista y lo pueden relacionar. Pero el que nunca ha visto ni en revista eso, se queda pues asombrado, ¿no? Y más cuando baja pues el chofer y se abren las puertas como alas, ¿no? Ya lo máximo, dicen ustedes. Todo eso es visual y también es emocional, ¿no? Ustedes ven un carro así, ¿qué sienten cuando pasa un carro así? La verdad, ¿qué sienten? Envidia, ¿no? O sorpresa de repente, ¿no?, cuando habla y dice, ¿qué carro va a poner? Porque hay envidias malas y hay envidias sanas también, ¿no? Sanas. Yo no creo mucho en eso, pero bueno, así somos nosotros. Acá son imágenes de rodotomía donde yo he colocado el significado, pero lo que interesa es esto. Esto es lo que le gusta a la gente. Porque de aquí vienen las preguntas. O sea, no le van a preguntar cómo se divide la cámara anterior, y le van a preguntar en relación a qué elemento está el tracto óptico. Esto lo van a dar pacientes que tienen problemas visuales, por eso son los defectos de la vía visual. Esto está también explicado acá. Ojo, en inglés, pero no sé que ustedes conocen algún inglés, lo hemos pasado para acá. Ejemplo, comenzamos. Una lesión en la retina va a causar lo que se llama escotoma central, es decir, la pérdida de visión en el centro del ojo, ¿no? La pérdida de visión en el centro. ¿Y quién está en el centro del ojo? La fobia. Entonces, una lesión en la fobia le va a causar lo que se llama un escotoma central. Y justamente la fobia es la visión central de todo. Si yo me fijo en algo, por ejemplo, ustedes han visto, de la parte que yo veo, mi visión central lo ve nítido, pero el resto se ve, ¿no?, borroso. ¿Por qué? Porque es la parte más detallada que nos puede dar la retina para ver algo. Le veo bien los colores, veo bien las formas, pero ya no los veo, por ejemplo, a ustedes no los veo ya, ¿no?, claro, con bastante claridad. Entonces, lesión retiniana es escotoma central. Número 2, sección del nervio óptico. Corto el nervio óptico. Como ya dijimos, ¿qué cosa va a causar? Una anopsia monocular ipsilateral. Es decir, va a causar la ceguera del ojo del mismo lado. ¿Qué es lo que significa? Solamente que cuando se lee el diagnóstico suena bonito. ¡Ah, qué bacán! ¿Y qué significa eso? Que me quedo ciego del ojo. Pero se ve muy bonito. ¿Se puede lesionar el quiasma óptico? Sí. Medialmente se puede lesionar el quiasma óptico, ¿no? Ya no han puesto acá esto, porque ya es demasiado. Ya ponerle acá, ¿no? Se puede lesionar el quiasma, es una lesión medial, ¿no? Hemianopsia heterónima bitemporal, miren. ¿Ok? Hemianopsia, se queda medio ciego de cada ojo, heterónima. ¿Por qué es heterónima? Porque están en lados diferentes, de un lado a otro. En cambio, cuando son del mismo lado, se dice que son homónimas. ¿Ve? Hemianopsia homónima, ¿ve? Cuadrantopsia homónima, miren, ¿ve? Están a un solo lado, ¿ve? Cuadrantopsia homónima, y aquí también sería hemianopsia homónima. Pero si están alejados del punto medio, en los extremos, se dice que es, ¿no?, una hemianopsia heterónima. En el caso de lesionar así, de esta manera, ¿no?, va a producir, ¿no?, la hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué pasa si se lesiona el nervio óptico, pero la parte lateral acá nada más? ¿Qué fibra se está afectando? Las fibras nasales, las fibras nasales. Por lo que va a haber una hemianopsia monocular ipsilateral. Una hemianopsia, ¿no?, monocular, en este caso, con ipsilateral.
Número 5, lesión del tracto óptico. Acá ya, el tracto óptico. Esta lleva información ya de ambos ojos. Entonces, ambos ojos se van a afectar. Hemianopsia homónima contralateral, es decir, del lado contrario. Si se secciona el tracto óptico izquierdo, el ojo derecho es el que se va a ver, ¿no?, afectado. Y va a haber también una contralateralidad ahí. Luego tenemos la lesión de grasa de Meyer, que pasan, fibras que pasan por el lóbulo temporal, que son las radiaciones ópticas inferiores. Cuadrantopsia homónima contralateral superior, ¿no? Número 6, sí, número 6, acá, así se va a ver, cuando se lesiona el asa de Meyer. ¿Por qué las inferiores producen cuadrantopsia superior? Porque acuérdense que todo llega de cabeza hacia atrás, ¿no?, de esa manera. Y ya el cerebro se encarga de acomodarlo. Igual, ¿qué pasa si las fibras parietales también va a haber una cuadrantopsia homónima, ¿no?, contralateral inferior? Estas son las superiores, radiaciones ópticas superiores, cuadrantopsia homónima, contralateral inferior. Luego, lesión de las radiaciones ópticas, ya de una vez que han pasado ya todo el conjunto, ¿no?, todo el conjunto acá. Número 8, se va a producir una hemianopsia homónima contralateral. Inclusive puede ser que en el examen le vengan estas figuras. Pero, ¿qué significa esta figura? Todavía tienen que poner ustedes qué cosas corresponden. Y por último, la lesión del área visual va a provocar una hemianopsia homónima, miren, contralateral, pero con respecto a la mano. Es decir, la visión central se va a ver preservada. Esta imagen vale más que todo el resto porque de aquí es donde les va a venir a ustedes el examen. ¿Hasta qué hora tenemos una ahí? 40, ¿no? 1:40, bien, perfecto. A ver. ¿Qué letra? La letra C, una hemianopsia, ¿no?, bitemporal. También es hemianopsia bitemporal. Acá, una mujer de 64 años acude al médico por presentar cefalea y visión borrosa de hace 6 meses. ¿No? La campimetría por comparación o disminución de la visión en el lado izquierdo de ambos campos visuales. La causa más probable de los síntomas de este paciente es en la siguiente localización. Lado izquierdo de ambos campos visuales. La letra. Y acá, esto sí, a ver, ¿qué cosa es eso? Es una cuadrantopsia homónima inferior. ¿Sabes? ¿Quién lo capta? ¿Quién es? Cuando es inferior es porque colocan las radiaciones ópticas superiores. ¿Cómo se llaman las superiores? Acá, radiaciones ópticas dorsales derechas. Dorsales significa que son exactas. Bien. Y aquí en realidad de ojos no hay que hablar mucho, ¿no? Ahora no sé si veremos ojos, no sé si nos mandarán ojo para ver en la práctica, pero repasaremos la vía visual por lo menos por lo que encontré. Pues no hay mucho de qué hablar de ojos. Pero sí está. ¿Alguien que falte la asistencia? A ver, adelante. ¿Apellido? Ramírez Ciancas.